Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que se encuentren bien, que todo esté funcionando. ¿Qué tal las clases? ¿Cómo van en su último día? Ah, profe. ¿Bien Bien, pesado o tranquilo? más o menos. Más o menos. Normal. Normal. Me encanta, Tranquilo. tranquilo. Me encanta escuchar que está tranquilo, normal, porque ya está, creo que es la última clase que tienen el día de hoy, entonces van a poder empezar ya a trabajar o les dejaron mucha tarea. ¿No? Nada. Nada más una maestra de la de historia. Ok, pero entonces van a tener tiempo suficiente para trabajar con las técnicas de investigación, las técnicas expositivas. El día de hoy hablaremos sobre las técnicas expositivas que nos faltan. Profe, Dime, es que somos 76. ¿no te escucho? Ah, que somos 76 participantes, profe. Sí, porque hay algunos alumnos de otro grupo que entraron a checar la clase y pues a resolver algunas dudas que todavía tienen. Muchas gracias por Hasta bueno, ya mencionar. es que me había asustado, perdone, profe. No, es que yo dije, me quiero sentir importante, entonces que llegue a 200 de esta clase. Ok, tuvieron ya la clase de discurso y cualidades de la expresión oral. En esta sesión también está siendo grabada, como todas, aparecerá en YouTube para que la puedan ver cuantas veces sea necesario para los apoyos que requieren. Entonces, vamos a iniciar nuestra segunda técnica expositiva es exposición. Si bien ustedes ya han trabajado en secundaria, la exposición es una de las técnicas más usadas en el nivel educativo. Si bien ya lo han hecho, solo vamos a tomar nota en algunos elementos. ¿De acuerdo? La exposición, acá sí quiero que lo tengamos presente, es la presentación clara y precisa para informar o persuadir a la audiencia sobre un tema. Si bien ustedes, como lo han trabajado en la secundaria, exponían sobre biología, exponían sobre historia y era un tema que se les daba. Entonces, su finalidad era informar. Sin embargo, hay exposiciones que también buscan modificar la conducta del que está oyendo o de la persona que recibe la información. Entonces, consideren que debe de considerar dos visiones, la de informar o la de persuadir. ¿Cuál es el tema que decidieron para poder construir sus temas o sus técnicas expositivas? El calentamiento global. Calentamiento global. Ok, van a hablar sobre calentamiento global. A lo mejor dentro de la exposición sí van a buscar persuadir a algún equipo que le toque exponer, considerando la secuencia motivadora que vimos en discurso, que termina o cierra la secuencia motivadora con una puesta o una invitación a la puesta de acción por las personas que están viendo el discurso. Entonces, consideren que la exposición no nada más es informar, también está buscando persuadir. Y la pregunta central, ¿cómo llevaremos a cabo una exposición? Para eso vamos a ver 4 etapas. Y estas 4 etapas parte de cuestionarnos o hacernos preguntas, las 3 primeras antes de la realización y la última después de la realización de la exposición. ¿Esto qué quiere decir? Uno, investigar el tema. Si ya han optado por el tema del calentamiento global, deben de hacer una investigación sobre el tema, pero realmente preguntarnos, ¿cuál es el objetivo de mi exposición? Tú, si vas a exponer, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué esperas que suceda después de que expongas con las personas? Entonces, dense un tiempo para pensar y repensar cuál es el objetivo, cuál es la finalidad de las personas
cuál es tu finalidad para las personas cambien, modifiquen. Si van a estar solo en informar, que esa información sea contundente. Para eso, dentro de la primera etapa, es muy importante saber dónde van a obtener esa información. Sí, que la búsqueda de información que ustedes tengan no sea solo la Wikipedia o Rincón del Vago, sean PDF, sean investigaciones, sean reportajes que se han hecho. A lo mejor sí, como lo han visto en creatividad, pues que puedan ustedes incubar después de ver una película, de ver algunos reportajes, de tener algunas conversaciones con sus papás o con sus amigos, puedan ustedes generar información y también poderse apoyar en esta búsqueda de información en alguna entrevista, alguna encuesta que enriquezca tu investigación. Si bien nosotros venimos de un modelo de creación de modelos expositivos, investiguen, entre más información tengan y comprendan esa información, seguramente su exposición será muchísimo mejor. Seguido de ello, organiza la información. Ya investigaron, tienen 3 semanas para investigar, leer, ahora organícenla y pregunten, ¿expondrán individual o en equipo? Si van a exponer en equipo, recuerden distribuir de forma adecuada la investigación, la organización y el diseño de materiales. ¿Por qué hago énfasis en esto? Si lo distribuyen de forma correcta, la exposición fluirá bien. ¿Cuál es uno de los problemas? Si son un equipo de 4 personas y dicen, bueno, yo hago la investigación y que Manuel haga las diapositivas, ahí puede haber una ruptura. Entonces, ¿por qué digo que va a haber una ruptura? Porque recuerden que son apoyos visuales que le sirven a la persona que habla en un momento en específico. Entonces, consideren sobre todo una correcta distribución. De igual forma, como lo vimos en la sesión anterior, ensayen. Recuerden que una exposición no debe de verse que son 4 personas o 3 personas diferentes. Obvio que somos 3 individuos diferentes, pero en el discurso, cuando están exponiendo, debe de identificarse que son uno solo. ¿A qué me refiero con esto? Expresiones como a mí me tocó o lo va a explicar mi otra compañera. Ahí no se identifica que son uno solo. Deben de tener el pie donde entra la otra persona. Imagínense que son 2 personas los que están exponiendo estas 2 etapas. Entonces, una persona dice, la investigación del tema es bla, bla, bla. Por otro lado, la organización de la información, en vez de decir, a mí me tocó la organización de la información, se insertó un nexo que ayude, que haya cadencia, que haya una secuencia lógica en la expresión oral. ¿Me estoy explicando? Sí, profesor. Perfecto, me encanta. Gracias, Agdiel. En esta idea es, ¿cuál es el orden de de la exposición? Una vez que ya tienen la investigación, la ordenaron, ahora a Juan le toca esto, a Marta le toca esto, a Mónica le toca esto, construir un guión. Este guión les ayudará sobre todo para que vayan siguiendo la secuencia y con esta secuencia identifiquen cuáles son los temas y los subtemas de interés que ayudarán al auditorio a comprender la temática. Por otro lado, tenemos la fase 3 y la fase 4. La fase 3 también es antes de la realización de la exposición y tiene que ver con el diseño de los materiales. Acá es recomendable, sobre todo por el tema que están abordando, pues utilizar esquemas o manejar gráficas que permitan explicar de mejor forma. Por otro lado, es muy importante que si van a utilizar algún video en su exposición, consideren el tiempo central o el tiempo que van a estar trabajando. ¿A qué es a lo que me refiero? Me refiero a si van a utilizar algún video para la introducción o algún video que ilustre, consideren el tiempo total. Las exposiciones están contempladas en 10 minutos. No valdría la pena utilizar un video que dure 3 minutos.
¿Por qué? Porque es demasiado tiempo del video y lo que se está buscando es que aprendamos o a partir de su voz nos lleven al conocimiento. Por tanto, sería un video a lo mejor de 20 a 30 segundos. En este caso, también es muy importante que consideren que el material de apoyo sea uniforme. En este caso, ustedes cuentan con un template que hace referencia a cómo va a ser su PowerPoint, ya bien estructurado. Sin embargo, recuerden que esto es importante para sus siguientes materias, para el momento de su exposición de examen profesional o cualquier otra presentación que hagan. Y la cuarta etapa es para después de haber expuesto. Uno, se cuestionen, ¿me he presentado con la ropa adecuada a la ocasión? Si bien ustedes ya identificaron en los temas anteriores que es muy importante la comunicación no verbal. Recuerden que la comunicación no verbal influye en un 70% en las personas, un 15% el paralenguaje y otro 15% la parte verbal. Es por ello que después de su exposición, reflexionen si la vestimenta era la correcta. De igual forma, si se sintieron seguros a exponer el tema. Como lo hemos trabajado, cuando ustedes ensayan y ensayan, empiezan a hacerse mucho más seguros respecto a su trabajo de exposición. Y recuerden siempre elaborar una memoria de experiencia. Esta grabación, estos materiales, estas presentaciones que normalmente se entregan al auditorio después de haber terminado su exposición. Si ustedes recuerdan un poco sobre cómo exponían en secundaria normalmente el docente o la docente les decía, hagan una actividad, algunos ejercicios que permita que sus compañeros muestren que aprendieron el tema. En este caso, a un nivel medio superior también se aplica en un superior, sin embargo, lo recomendable siempre es darles un apoyo al final de la presentación, que ellos cuenten con las diapositivas para que no estén tomando nota en la exposición o que tomen solo lo más importante, a lo mejor un video, algo que permita a la audiencia recuperar mucha de la información que se ha expuesto. Y recuerda, comienza a la hora señalada. La puntualidad es fundamental cuando se trata de exponer o explicar algo. Que la exposición esté bien organizada, que no se identifique cuando alguien comete un error, que sepan muy bien cuál es el orden de cada uno de los integrantes, que recuerden que son uno solo. Deja claro el objetivo de la exposición. Posiblemente en tu oración bisagra, de forma oral, vas a mostrar con gran claridad qué es lo que persigue. Y si bien no lo mencionas, debe de quedar claro en el momento que vas desarrollando tu técnica expositiva. Que se note que están preparados, que estás disfrutando el proceso. Cuida el volumen y la pronunciación. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda de cómo se realiza una exposición? Yo, No, profesor. Danae, dime. En la, bueno, en la presentación que nos mandó tenemos que poner individualmente el subtema que nos tocó del tema en general. Podría ser que cada uno de ustedes sobre la diapositiva lo va colocando cada uno, porque recordemos que los materiales de apoyo como el PowerPoint van a ayudar a la persona que está exponiendo en ese momento. Si tú, Danae, lo hace Daniel, construye tu diapositiva, pues no será el mismo apoyo o no surtirá efecto. Posiblemente ustedes dicen, es que, Danae, te mando el archivo o lo subimos en Drive y cada uno en su diapositiva, en sus dos diapositivas, empieza a capturar las imágenes o la información que requiere. Entonces, ustedes apóyense de un Drive, la abren en Drive y cada uno va completando las diapositivas. O bien pueden hacerlo uno, se lo manda por correo a otro y empieza a trabajar sobre un mismo documento. ¿Por qué? Como se encuentra en el color rosa, es uniforme el material de apoyo
que las imágenes, que el tipo de letra sea la misma. De ahí que el template que les compartí ya viene mencionando qué tipos de letras son las que se emplean, siempre sugiriendo la regla de 7 elementos. Ok, entonces la diapositiva es individual, ¿verdad? Es en exposición, es una secuencia de diapositivas por todo el equipo. O sea, si estás hablando, no puedes decir, bueno, ahora mi compañera compartirá la presentación. Solo hay una presentación. Y en esa presentación hay diapositivas que le corresponden a cada uno de los integrantes del equipo. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Perfecto. Ninguna. Dime, Zagdiel. Ah, no, que ninguna. Perfecto, gracias. Recuerden que no pueden utilizar la palabra a mí me tocó, yo investigué, es que yo les voy a hablar. Debe de ir en una secuencia lógica, ¿de acuerdo? Voy a nuestro chat. Montserrat, ¿qué pasó? Cuéntanos. Es que tenía una pregunta sobre nuestra exposición. Por ejemplo, a mí me tocó lo de la exposición. Y pues nada más algo que no me quedó claro es que dijo que podrían ser o individual o en equipo, pero ahí como que ya no me quedó claro. Sí, es que en términos generales, cuando a alguien le toca exponer, puede ser en parejas, puede ser en tríos, puede ser individual. Entonces, solo es una instrucción general para cualquier momento que te toque exponer. No necesariamente existen las exposiciones grupales. En el caso de nuestra presentación de proyectos finales, hay exposiciones grupales. Entonces, tú junto con tu equipo se tienen que poner de acuerdo. Ok, ya, gracias. Vale. Ok, vamos a pasar a nuestra siguiente técnica expositiva y es la conferencia. Acá quiero que vayan identificando los niveles de complejidad. El discurso es complejo, pero también depende mucho de la temática, depende mucho de el lugar donde lo des. Puede haber discursos muy sencillos como discursos muy complejos, muchos muy flexibles, otros nada flexibles. La exposición, si habláramos del 1 al 10 de complejidad, es una complejidad 5, porque es una modalidad que normalmente se trabaja en equipo, es una temática donde no se profundiza, porque se divide en varios subtemas. El discurso es complejidad 8 o 10, depende del discursante cómo lo construya. Sin embargo, quiero que identifiquemos la diferencia con la conferencia. La conferencia tiene una complejidad, digamos, 9, 10. ¿Por qué tiene una complejidad mayor a lo que podría ser un discurso sencillo o bien una exposición? Porque la conferencia, como lo pueden identificar en la diapositiva, es la presentación de un tema en específico. Esto quiere decir que es un profesionista, un especialista que requiere un alto dominio del tema que va a explicar y lo genera en conferencia. Esto implica un mayor reto. Acá quiero que visualicen que existen diversos tipos de conferencia. Existe una conferencia tradicional o como normalmente se dan las conferencias que no son TED. Entonces, les voy a pedir que vean, más que poner atención en querer comprender lo que dice el conferencista, vean su comunicación no verbal, el tipo de lenguaje que emplea para que visualicen cómo modifica o se transforma a lo que se haría en una exposición. Entonces, los invito a que vean el siguiente video. Bueno,
lo que hoy les planteo un poco es, dentro de ese discurso neoliberal, un poco qué está pasando, ¿no? Y entonces hay un subtítulo que son el discurso de la excelencia y las prácticas de desocialización. Esto ya nos dice un poco el planteamiento que les quiero hacer, ¿no? De cómo ninguna de esas palabras, y sobre todo la segunda palabra, nos gustaría a nadie. Yo no conozco a ningún profesor o profesora, ni me lo puedo imaginar, que pretenda y que crea que la educación es para desocializar. Era todo lo contrario, ¿no? En la educación era para aprender a vivir juntos, entre otras cosas, ¿no? Y hacerlo de la mejor manera posible, etc. Entonces, yo creo que hay algunas cuestiones que el profesorado muchas veces hacemos y tiene efectos bastante perversos, y lo malo es que lo hacemos sin ser conscientes, sino que lo hacemos con la buena intención. Y ese es un poco el motivo, por ejemplo, de mi última obra, que es una cosa que llevo los últimos años trabajando, es qué es lo que está pasando para que no seamos capaces de ver lo que está pasando, lo que sucede en realidad y los efectos de lo que hacemos, de los cambios que nos dicen que tenemos que hacer, de los nuevos lenguajes que entran, etc., ¿no? Entonces, mi obsesión en los últimos tiempos es, a partir de ese pensamiento hegemónico, cómo se va construyendo y cómo también en educación se va haciendo lo mismo. Es decir, de cómo desde el poder, desde las órbitas que controlan más las estructuras de poder político, ¿qué pueden identificar en el video que acabo de mostrar? Los gestos que hacía. Ok. Como, dime, José. Como en algunos, así como en algunos casos que era como de, no sé quién parte dijo que hizo como que este gesto y pues como que sí le di un gran significado a lo que le decía con el gesto, o sea, sí tenía como que algo de, lo tomaba con más razón. Ok, partimos de inicio que está sentado, como va a ser nuestra modalidad online. Entonces, está sentado, no tiene un PowerPoint. Normalmente en las conferencias sí puede haber un PowerPoint proyectándose, pero no lo voltea a ver el conferencista. Eso está ahí, se está proyectando para el público, pero el conferencista, digamos, no lo tiene o lo está volteando a ver. Puede que esté en la computadora. Si se dan cuenta, por algunos momentos bajaba la mirada a la computadora, no leía lo que estaba en la computadora, sino tenía una mirada hacia la misma en pequeños momentos. Pero como decía nuestro compañero, utilizaba las manos, hacía pausas, todo lo que hablamos la sesión pasada lo empezó a utilizar, y el uso de su lenguaje no era tan cotidiano, era un poco más técnico. Las conferencias de ese estilo utiliza realmente un lenguaje mucho más técnico, va más pausado, no hay tanta risa. Esa es la conferencia en una modalidad, llamémosla muy formal. Sin embargo, también contamos con conferencias de tipo charlas TED. ¿A qué me refiero con conferencias en un estilo charlas TED? Estas charlas sí tienen un moderador, o todas las conferencias lo tienen. Hay una persona, una voz que presenta el currículum, la trayectoria de la persona. Una vez que hace eso, el conferencista tiene un tiempo de duración. Esto quiere decir que una charla TED, dependiendo la temática, puede tener una duración de 20, de 10, de 30, de 1 hora, dependiendo el tema. Si se dan cuenta y han visto algunas charlas TED, tienen un PowerPoint enfrente, atrás de ellos, donde el público lo está viendo. Pero como podemos ver en las 4 imágenes que se muestran, tenemos un conferencista sentado, rompe un poco esta formalidad
y su tema, su vestimenta es acuerdo a la conferencia. No todas las conferencias tendrán un tema muy complejo. Muchas de las conferencias de TED hablan de cómo la felicidad transforma la vida, no todas, algunas que son muy sencillas, donde pues sí puede estar un poco más sentado. Tenemos en la siguiente imagen pues a una chica de pie donde está conversando, que parecería un discurso. Sin embargo, el tipo de lenguaje, cómo maneja la información cambia. A diferencia del discurso, en la conferencia sí se abre un tiempo a preguntas del público. El público le pregunta al conferencista sobre el tema que abordó. Si no hay preguntas, sería más un discurso. Entonces, contemplen eso. Hay un cierre de conferencia, por supuesto. Está la conferencia, inicia, tiene su entrada atractiva, va explicando el tema, lanza a preguntas y después de las preguntas viene un cierre, una idea final del conferencista. Apoyos visuales es para el público, no para el conferencista. Si bien el conferencista tiene algunas notas, sí tienen la oportunidad de ver sobre un tema que les interese una conferencia en charlas TED y cuando se abra la cámara, enfrente del conferencista hay una televisión donde se muestra la diapositiva. Sin embargo, como lo llaman las charlas, es una charla conferencia. Entonces pueden también tener una opción, no necesariamente para este momento de proyecto de actividades, sino para su vida. Cuando se encuentren en tercero, cuando estén en quinto, puedan hacer una exposición tipo charla conferencia, que es mucho más ligera, mucho más amigable a los públicos. Acá, y sí quiero hacer mención, ustedes cuando están haciendo su conferencia en enero en online, vamos a trabajar una idea semiformal. Son 3 conferencistas. En el archivo que les llega dice conferencia y vienen 3 nombres. Hay una persona que no está en esos 3 nombres que los va a presentar. Presentará el tema de la conferencia y dirá, nos acompaña Juan, Pedro y María. Juan expone durante 5 minutos en conferencia su tema. Termina y luego tiene otros 5 minutos Marta. Termina y luego tiene Mario otros 5 minutos. Esto quiere decir que no es una exposición porque no continúa el tema. Son 3 personas que abordan el tema desde su investigación, desde lo que ellos han comprendido. No sé si me estoy explicando a diferencia de exposición. Sí. Sí, entonces recuerden, en exposición son 4 personas, pero va una continuidad. Las 4 personas están abordando el tema, pero hay un continuará entre cada uno de ellos. En conferencia, cada conferencia es independiente de la otra. Hablan diferente. Entonces consideren que está hablando uno, luego otro y luego otro. Y no tienen conversación entre ellos. O sea, el conferencista 1 no dice, sí, como mencionó el conferencista 2. No, son conferencias que se dan en el mismo espacio-tiempo, pero no tienen una relación. Más bien, tienen una relación temática, pero no llevan una continuidad. Esto implica que cuando surgen las preguntas, puede decir el público, quiero que esta pregunta me la resuelva Mario, quiero que esta pregunta me la resuelva Marta, o quiero que esta pregunta me la resuelvan los 3. El público decide qué especialista quiere que le responda. ¿Por qué? Porque lo que se está mostrando son aristas o puntos de vista diferentes. ¿Me estoy explicando? Sí, Pero la profesor. única relación que tienen es la bisagra. Sí. Como tal, la bisagra no. Lo que tienen en relación es el tema, porque hay un Pero, o sea, yo moderador. me refiero cuando
cuando le dan la entrada de la misma exposición, le dan la entrada a otro conferencista. Lo que pasa es que no se la da el conferencista. Esto implicaría, Israel, tú y yo damos una conferencia. Entonces, yo estoy sentado en mi de un lado, tú estás a mi lado, y entonces llega Martina, y Martina dice, bienvenidos a la segunda conferencia, la cual nos acompaña Daniel Díaz, profesor bla, bla, bla. De igual forma, nos acompaña Diego, que es un estudiante de bla, bla, bla. Recíbanlos con un fuerte aplauso y ya. Y entonces Daniel se pone a hablar durante 5 minutos porque me dijeron que ese es mi tiempo. Termino y vuelve a regresar la moderadora. Muchas gracias, Daniel. Ahora escucharemos a Diego. Y entonces Diego habla sus 5 minutos. La moderadora dice, les agradecemos lo que nos han compartido. Le pregunto a la audiencia, ¿tienen algún cuestionamiento para nuestros especialistas? Y normalmente les hacen llegar tarjetitas con las preguntas o les dan el micrófono y dicen, mi pregunta es para Diego. Puede ser que todas las preguntas sean para ti y ninguna para mí. Y eso no pasa nada porque somos especialistas diferentes hablando sobre el mismo tema. ¿Me expliqué mejor? Sí, maestro, gracias. Perfecto. Esta es la modalidad de conferencia, más bien esta es una modalidad. Es una técnica expositiva llamada conferencia en 2 modalidades. Una modalidad de pie, individual o en parejas. Busquen, pueden checar ustedes en TED, hay de 2 personas, de 3 personas que tienen conferencias, unas más a tipo exposición, pero identifiquemos la diferencia. Uno, la diferencia es que su nivel es mucho más técnico, es mucho más profundo el análisis, está centrado en un tema en específico y que puede utilizar apoyos, pero no para él mismo, sino para el auditorio. Cuando ustedes estén trabajando conferencia, son conferencias que están en el mismo momento, pero con el mismo tema, pero no se apoyan entre ustedes. No hay una conversación entre ponentes. No platican entre ustedes. Eso sí quiero dejarlo muy claro, sobre todo por nuestras siguientes técnicas expositivas. La siguiente técnica expositiva es la mesa redonda. La mesa redonda, dígame. Perdón la interrupción, pero No te me quedé preocupes. con una duda de conferencia. Entonces, los que estamos en equipo, ¿cada quien va a hacer como una conferencia individual? En efecto, cada quien hace una conferencia individual. En mi experiencia, y te cuento, participé en el 7º encuentro de educación del Instituto Politécnico Nacional hace 2 años y lanzan la convocatoria para conferencias. Mandé, porque siempre hay que mandar un escrito que ellos evalúan. Lo evaluaron, fui seleccionado junto con otros 3 en esa mesa. Entonces le llaman mesa, pero era un lugar donde estábamos 4 especialistas. La conferencia con la que trabajé en innovación educativa era la inserción de Flip Classroom en clase. Yo, Daniel, solo hablé de eso. La otra persona habló, creo que de blogs, y el otro no lo recuerdo. En ese caso, yo no hablé con ellos 2. O sea, me presentaron, hablé de mi conferencia porque teníamos el mismo tema, innovación educativa o prácticas de innovación educativa. Cada uno llevó su innovación en ese momento y cada quien la presentó. Fueron 3 conferencias, más bien 3 conferencistas en una mesa de conferencias que se llamaba innovación educativa. Entonces, no cada quien hizo su trabajo solo. Ok, entonces cada quien va a tener 10 minutos para hablar. No. Creo que la instrucción que tenían es, la mesa en total es de 10 minutos, cada uno creo que con 2. Tenía 3 minutos.
Son 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos y la persona que los presenta es 1. ¿Y usted nos va a decir quién presenta o...? En el caso del grupo 16, no hay grupo 16. Del grupo visitante, ellos ya tienen un listado donde viene el orden y el tiempo. Para el grupo, que este sí es su momento de clase, les aparecerá el día de mañana el listado con los nombres, el tiempo, la técnica expositiva y el apoyo visual que deben de utilizar, así como sus moderadores. Estaba leyendo el comentario de Estefanía. Sí, Estefanía, cada uno hace su investigación y cada uno da su postura, sus datos de esa investigación. Si no, en teoría no tienen que ponerse de acuerdo, es un trabajo individual, pero comparten el escenario, llamémoslo así. Comparten el escenario 3, 4 personas que posiblemente no se conocen o se conocen solo de nombre o conocen solo su trabajo de investigación. ¿Me expliqué mejor? Profesor, yo tengo una duda. Dime, Michelle. En el archivo que nos envió, dice una parte de discurso. Dice que tiempo 5 minutos y puso nombres. En mi nombre no puso, o sea, un ejemplo, en el de Paola Bonilla puso que es moderador de debate y de mesa redonda. En mi nombre no puso nada y en los demás sí. O sea, ¿yo qué soy? No, o sea, tú nada más das tu discurso, Michelle. Ah, entonces nada más voy a dar Sí. discurso. Ajá, o sea, Ok. como lo mencionaste en el caso de Paola, Paola viene con una anotación, da su discurso, pero también modera el debate y una mesa. Entonces ella Es tiene 2 que participaciones. Tú solo ujú, tienes tu discurso. Entonces soy al como, grupo, dime. soy como presentador de conferencia 3, entonces se podría decir. Si viene entre paréntesis, conferencista, moderador de conferencia 3, sí. Si viene la No, es que en mi anotación. paréntesis no viene nada. No viene nada un paréntesis. A mi No, lado no pues tiene en tu nada. caso tú solo das tu discurso, tú no eres Ok. moderador, ¿vale? Ok. Sí, gracias. Para los Maestro, chicos que no les ha llegado, deme un minuto, a los chicos que no ha llegado ese documento, es porque al final de esta sesión es cuando les llega un documento donde dice qué acción o qué técnica lleva a cabo cada uno. Entonces no entren en estrés, les sucederá, dígame. y si por ejemplo en la exposición se pasa del tiempo que está marcado, No se puede pasar del tiempo marcado porque estamos contra el reloj. ok. Vamos, Maestro, dime. otra duda. El tiempo del moderador también encuentra dentro del mismo tiempo de la conferencia. Sí, en todas tienen un minuto porque cada una tiene un trabajo diferente. Vamos a ver el trabajo de mesa redonda y de debate. Los moderadores no nada más presentan a los integrantes, tienen una función diferente. Maestro, gracias. Ok, vamos a avanzar para que podamos identificar, sobre todo aquellos que les encanta opinar, que no quieren estar tan acartonados. Existen técnicas de exposición que facilitan más ese proceso. Uno de ellos va a ser la mesa redonda. Los invito a que me acompañen a ver un fragmento de esta mesa redonda. Hay transiciones. Voy a dejar que inicie la mesa redonda, luego muevo el video para que vean cómo interactúan en forma individual y luego en conjunto y luego lanzo al cierre. Quiero que pongan atención para que visualicen cómo se lleva a cabo esta y después del ejemplo podamos conversar un poco qué diferencias ven entre la exposición, la conferencia y el discurso y cómo los temas cambian, ¿vale? Entonces vamos a ver este video.
Esta es la segunda edición de Mesa Redonda de Yo Ciudadano y en esta ocasión hablaremos sobre la situación actual que se está viviendo en la localidad en cuanto a violencia de género y las acciones que se están tomando para combatirla. Por ello, invitamos a 3 mujeres expertas en el tema y vamos a proceder a presentarlas. Nuestra primera invitada es Alejandra Rodríguez, ella es periodista independiente. También está Verónica Corchado, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, y Elia Orrantia Cárdenas, directora de la organización Sin Violencia y también integrante de la Red Mesa de Mujeres. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Me gustaría iniciar con la primera pregunta y que me respondan desde su perspectiva, acorde a sus lugares de trabajo. ¿Cuál es el contexto actual de violencia de género en Juárez? Bueno, decir que la violencia de género no es un fenómeno continuado en el tiempo. Tenemos décadas de sufrimiento en la ciudad. Yo diría que son mucho más décadas de lo que tenemos, digamos, registrado. Pero desde 1990, no la sentenciaron, pero pues cuando dieron como el resultado de lo que había sido el juicio. Y cuando las 3 jueces estaban diciendo cuál había sido como su valoración de todo el caso, siempre fueron muy insistentes en que estaban ateniéndose como a la perspectiva de género en el ámbito jurídico. Y lo remarcaban, y lo remarcaban, y lo remarcaban. Y lo que decían las abogadas de la Defensoría es, bueno, ¿de qué sirve este marco jurídico que habla de perspectiva de género si lo único que podemos acreditar realmente en un juicio es una cachetada? Es como lo único que hay más allá de lo que hubiera sido no tener la perspectiva. Las que más nos faltan es que haya verdaderamente sanciones. Un hombre sabe, o un agresor sabe que puede empezar desde la violencia psicológica, ir aumentándola a la física y llegar al feminicidio sin que pase absolutamente nada. Nosotros lo documentamos desde lo que son los refugios, que son los espacios en donde se evitan los feminicidios, y es la última alternativa que una mujer tiene para evitar que ser asesinada en su propio hogar, en donde es el espacio donde debía de estar más segura. Y sin embargo, de cada 10 mujeres que puedas atender a un refugio, vámonos a la cifra anual, porque de 10 no sacaríamos uno que es sancionado. Entonces, de 40 al año no hay una sanción, 45 al año. Entonces, ¿qué pasa? Es un sistema que ha permitido la impunidad, en donde la violencia hacia las mujeres no es castigada. Tú te pasas un alto y tienes una infracción y la pagas y la haces, pero la vida de las mujeres no tiene precio. La vida de las mujeres no es sancionada, y entonces la impunidad ha permitido. Yo pienso que el contexto actual sigue siendo un peligro ser mujer a nivel nacional, a nivel pares, a nivel mundial, porque no hay sanción para quien lo ejerza, en lo laboral, en la casa, en las escuelas. Mientras no haya sanciones, yo pienso, seguimos responsabilizándonos a las mujeres, seguimos las mujeres siendo las que hacemos movimiento, hacemos marchas, no sé, se genera el cuídate a través del internet, cuídate. Ahora yo creo que vamos a decir, comparte la ubicación y luego vete grabando, pero todos nos seguimos siendo las mujeres las responsables de cuidarnos de las agresiones que ejercen los hombres, porque no hay sanción para nosotros. Bueno, así veo el contexto. Y así como decías que hablaban de los últimos 24 años, nada más como un dato, en los últimos 24 años se han registrado 1.572 víctimas. Entonces, y esta cifra continúa subiendo. Lo podemos ver en el año pasado, fueron 56 mujeres en todo el año. Cifras oficiales. Y ahorita apenas vamos a que 8 meses y medio del año y ya van 61 mujeres asesinadas. 67. Bueno, ok. Y además también yo creo que tiene que ver, por ejemplo, me parece algo pues como muy importante. La otra cosa que estamos haciendo es conceptualizar y generar propuestas viables que en adelante, porque no es en automático, con académicas reconocidas, y que te digo, no es porque nosotros decidamos, es que el mismo sistema nos va obligando a decir, o renuncio o le sigo, o me voy por acá o qué hago. El sistema te ha otorgado, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te asumes? ¿Cómo asumes tus violencias? Porque te digo, la mayoría tiene alguna violencia, inclusive a lo mejor desde las mujeres tenemos violencias, pero cuando las reconocemos las podemos trabajar. Mientras ni siquiera las reconozcan ellos, entonces... Bueno,
Pues llegamos al fin de esta mesa redonda. Muchas gracias por participar y No, por al contrario. aceptar la invitación y esperamos que podamos tener otro espacio de diálogo. ¿Qué identificamos en este ejemplo? ¿Puedo? Claro. Bueno, aquí el tema es en común y básicamente es una exposición colectiva con... aquí sí hay apoyo entre las expositoras, ¿o ¿sí se dice así? Sí. Entre las expositoras y van complementando la información con respecto al objetivo de la exposición. En efecto, y bien lo dices, ellas sí interactúan entre ellas. Obviamente, al estarlo pasando y no verla toda, sí hay interrupciones. No estoy de acuerdo con eso, puede ser esto, pero es como si fuera una charla. La moderadora no da su opinión, la moderadora lanza una pregunta, cada una responde y surge la charla. Después ella da contexto. En vez de lanzar otras preguntas, pone algunos datos para empezar a detonar la charla. Ellas empiezan a platicar, sí, desde su punto de vista, pero teniendo datos. No, como dijo el Reforma en tal, puede ser que lo mencione dependiendo cómo uno construya su discurso. Si se dan cuenta, ella en unos datos que lee, las dos panelistas corrigen, dicen, no es esa cantidad, vamos en 76 o 56, no recuerdo bien. Entonces, de eso se trata. Tienen contenido, pero es su opinión. De hecho, hay algunos momentos, si tienen oportunidad de ver esta mesa redonda, donde, sobre todo la chica de blanco, y esta es mi opinión, y es cuestionable, sí, pero en la mesa, en la charla, en la conversación es mucho más llevadero. Quiero que lo visualicen. Si bien la chica cierra solo agradeciendo y tenemos la opción del moderador que diga, bueno, les agradecemos, hasta aquí llegó el tiempo, o bien, como lo encuentran del lado derecho, naranja, después del intercambio de expresiones, el moderador hace un cierre de resumen. No dice que el moderador opina. El moderador puede agradecer la participación como fue en el ejemplo o bien puede decir las conclusiones o para concluir y hace un resumen de lo que dijo la panelista 1, 2 y 3 y con eso da por terminado. Aquí tenemos el orden de la mesa. El moderador presenta a los participantes. 2, el moderador abre con una pregunta seguido de contextos o datos para detonar, por supuesto que puede lanzar otras preguntas. Para realizar una mesa, normalmente el moderador le manda las preguntas que va a realizar para que las participantes o los participantes de la mesa investiguen o preparen los argumentos o las opiniones para poder responder esas preguntas. Pero quiero que lo visualicen como una charla que puede ser de datos complejos, por supuesto. Si buscan muchas de las mesas redondas que se llevan a cabo con cuestiones políticas, sí, claro que se empieza a subir el calor de la charla como si hablaran de fútbol con los amigos. ¿Por qué? Porque hablar del fútbol, de política, empieza a generar debate, formalmente no es un debate, pero puede haber un choque de opiniones. Para los que van a trabajar mesa redonda, lo que les pido es que lancen algunas preguntas. Aquí vamos a truquear un poco porque el moderador es un discursante que los va a apoyar como moderador. En este caso, les pido que ustedes que van a trabajar mesa redonda se organicen en un tema con preguntas detonadoras y esas preguntas se las compartan a su moderador para que sea mucho más fácil el trabajo y puedan los panelistas de la mesa redonda lucir que dominan ese tema, que lo comprenden. Claro que permite opiniones, pero de favor
busquen algo que lo sustente, porque si un moderador dice no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, puede ser que se empiece a encender el ambiente, ¿no? Entonces, consideren que la mesa redonda es una técnica expositiva que nos ayuda a comprender de una forma mucho más amena. Si habláramos de la complejidad, la mesa redonda tiene una complejidad entre 7 y 8. Al no ser tan formal, porque aún las grandes mesas de política o económicas, al ser charlas, el lenguaje es mucho más cotidiano, mucho más ameno, no es tan formal. Para eso tenemos la conferencia o tenemos panel, donde son especialistas de un mayor rango. Por supuesto, como lo mencionamos, en el discurso también se pueden dar algunas opiniones. ¿Alguna duda respecto a mesa redonda? Yo, profesor. Dime, Alondra. En en donde nos mandó lo de los equipos así, dice que la mesa redonda puede tener un apoyo visual. ¿A qué se refiere con eso? Ok, ¿Un video? acá si viene marcado video, ese video abre el video donde en ese video pueden ser algunas entrevistas, puede ser un video que han tomado de la red que sirve para introducir al tema. Una vez que termine el video, la moderadora dice, bueno, les agradecemos, presenta el tema. Digamos que utilizamos un recurso de video para romper o presentar las mesas redondas, pero no es un apoyo visual. Si se dan cuenta, durante toda la mesa redonda no hay un PowerPoint, no hay notas, porque es una conversación y debe de fluir como conversación, debe de irse dando el conversatorio entre personas que conocen el tema. Acá no van a fingir ser alguien que no son. Esto significa que van a participar en esa mesa como estudiantes del CECIT 6 respecto a este tema, que es el calentamiento global. Gracias. Ok, si no hay ninguna duda, pasaremos a nuestra siguiente, una de las más aclamadas, de las que más disfrutan, que es el debate. Recordemos que el debate tiene varias visiones de debate. Más bien, casi todas las técnicas expositivas se van matizando y se van reconstruyendo, pero tomemos como base la siguiente definición. El debate es el proceso de cuestionar y apelar a la validez de un juicio razonado, de una proposición, ya que brinda la oportunidad de pensar críticamente. Es una técnica de discusión dirigida que implica controversia, disputa y diferencia de puntos de vista acerca de un asunto polémico. Quiere decir con esto que tenemos pros y tenemos contras. Tenemos varios tipos de debate. Hay debate a los que se les llama SMUM, que a lo mejor en secundaria alguno de ustedes lo vivió, donde ustedes representan a un país en la Organización de las Naciones Unidas y se debate algunas cuestiones económicas, políticas, sociales, y cada uno representa a un país, ya sea de forma individual o de forma en equipo. Tenemos otros debates que son debates individuales completamente, como lo podemos ver en los debates para que cada candidato a la presidencia de algún país muestra sus propuestas, puede debatir o no puede debatir, dependiendo el nivel intelectual o de contenidos. Algunos pues se lucen con grandes contenidos, con una muy buena retórica, y otros pues terminan haciendo bromitas y se rompe la formalidad. Eso sí depende mucho del estilo de cada uno de los debates. Sin embargo, lo más importante, como lo pueden ver en la parte superior, lo más importante son los argumentos. Para lograr un debate, el debate no nada más es lo que tú opinas, una gran diferencia con la mesa redonda. Tiene que contar con argumentos. Si es una lucha del equipo A con el equipo B, donde vas a decir, no estoy de acuerdo por esto y muéstrame esto, si hay una pequeña lucha. Y como lo pueden identificar en las etapas, tenemos una introducción.
La introducción requiere, sí, un video, en este caso es lo que se le solicita de apoyo, pero también la introducción la da el moderador. El moderador contextualiza o define el tema sobre el que se van a argumentar, después sobre el que se va a debatir. Seguido de ello, presenta a los debatientes, así como las reglas. Seguido de ello, pues el moderador lanza preguntas y da un tiempo determinado. No necesariamente es el mismo tiempo por pregunta. Dependiendo la pregunta, el moderador dice, esta pregunta es para que debatan 2 minutos, esta pregunta es para que debatan 5 minutos, esta para que debatan 1 minuto. Entonces, siempre van a trabajar en defender la postura que tiene comprendida el equipo y después viene un cierre. Para comprender cómo hacer un debate en modalidad online, veremos el siguiente video. Les pido por favor que presten gran atención. Y yo creo que por respeto a la banda que ha sido presentada. Nicky, ¿cómo vamos? Ya está. Primero va a haber una presentación, ¿verdad? Todos vamos a decir algo para presentarnos. Listo. Pues ya estamos en vivo. Si me ayudan apagando sus micrófonos temporalmente. Pues bienvenidos, bienvenidas al canal de Racismo MX. Yo soy José Antonio Aguilar y pues este es el foro titulado El racismo no es un chiste, el papel de las redes sociales, la comedia y el entretenimiento en la lucha contra el racismo. Primeramente, pues quiero agradecer al equipo de Racismo MX que puso todo de su parte para la realización de este foro. También a Maya, a Tenoch y a Chumel, que pidieron los espacios de este proyecto para continuar con el diálogo, lo cual va en línea con nuestro objetivo, visibilizar y abrir la conversación sobre el racismo en México. El racismo es un problema estructural en México. El racismo y el colonialismo han dejado atrás a ciertas poblaciones de piel morena, pero sobre todo a poblaciones afromexicanas e indígenas, quienes por cierto nos han abierto camino en la lucha antirracista en este país, y por ello se les debe reconocer. El racismo mata, el racismo no es un chiste, pero para erradicarlo necesitamos de toda la sociedad. En el entorno actual, urge comunicarnos entre nosotras y nosotros, urge crear puentes y dejar de polarizarnos más. Si yo pudiera, pondría todas las atrocidades que el racismo ha dejado en México, las compactaría en 30 segundos y lo llamaría un terremoto, para ver cómo, en lugar de separarnos, nos unimos contra esta adversidad, como siempre lo hacemos como sociedad mexicana en las tragedias, porque el racismo es una tragedia. Sabemos que el sistema racial tiene efectos en muchos campos, económico, educativo, en salud, pero también usa las narrativas, los estereotipos y los prejuicios para replicar y normalizar la opresión a ciertas poblaciones. Por ello, es urgente hablar con las personas que están en los medios de comunicación y buscar soluciones creativas para así reírnos, para así divertirnos, pero sin tener que alimentar y fortalecer a ese monstruo global llamado racismo. A continuación quiero dar la bienvenida a las y los participantes. Maya Zapata, actriz mexicana de cine y televisión, ha actuado en películas como Gringo Viejo, La Ley de Herodes y Morirse en Domingo, y en series como Soy tu fan y El secreto de Selena como la protagonista. Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador de la UNAM, sus áreas de investigación se han enfocado en Mesoamérica, la conquista de México y el racismo. Es autor del famoso libro México Racista, una denuncia y Alfabeto del Racismo Mexicano. Yumko Ogata. Yumko Ogata Aguilar es afrojaponesa y chicana originaria de Veracruz. Realizó sus estudios en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Escribe ficción y ha sido publicada en la Universidad Veracruzana, Afroféminas y el British Council de México. Sus temas de interés son la identidad, racialización y racismo en México. Hace crítica de cine a partir de la racialización, los estereotipos y la representatividad. Chumel Torres, comunicador,
comediante y youtuber. Es el líder del equipo que produce El Pulso de la República, El Radio de la República de Grupo Fórmula y Chumel por el canal HBO. Mariana Ríos. Mariana Ríos cuenta con una licenciatura en Psicología por la Universidad Iberoamericana y una maestría en Gestión de Trabajo Social de la Universidad de Columbia en Nueva York. Tiene más de una década de experiencia en la creación e implementación de programas sociales con comunidades vulnerables en las áreas de educación, salud y justicia. Tenoch Huerta. Actor mexicano, 2 veces nominado al Premio Ariel y una vez ganador de esta presea en el 2011. Ha actuado en películas y series destacadas como Güeros, Déficit y Así del Precipicio. También ha participado en series como Narcos México. Antes de empezar, me gustaría decir que esto no es un debate. La existencia del racismo en México es una realidad que no está a debate. Esto será una conversación para compartir ideas y conocer las posturas de cada una de las personas participantes para erradicar el racismo en los medios. No habrá personas ganadoras ni perdedoras. Por el contrario, quienes organizamos este diálogo, la audiencia y la sociedad, serán las y los ganadores, con nueva información sobre el racismo en México. Para dar estructura a este diálogo, las reglas de la conversación que les propongo serán las siguientes. Desarrollé una pila de preguntas, las cuales asigné a las y los participantes de acuerdo a su área de experiencia y perfil. Las preguntas se harán en parejas. Por ejemplo, lanzaré una pregunta para Maya y Tenoch y ellos deberán contestarla 3 minutos cada uno, ¿no? Como máximo. Se les avisará 15 segundos antes de que termine su tiempo para que vayan cerrando. Después de que cada integrante de la pareja haya dado su respuesta, cualquiera de las personas participantes, de las otras, podrá añadir, preguntar o comentar sobre las preguntas de sus colegas. Deberán levantar la mano y yo les daré la palabra. Se hará la mayor parte de las preguntas posibles hasta que concluya el tiempo del foro. Para que este sea un diálogo constructivo y productivo para todas y todos, les pedimos que se abstengan de alusiones y señalamientos personales. Así es que, sin más preámbulo, pues vamos a empezar. ¿Están listas y listos? Sí. Muy bien. No necesario, o sea, aquí no se viene a dialogar con el racismo, no se viene a dialogar con el clasismo, no está a negociación. El racismo y el clasismo tienen que ser desterrado de México, tiene que ser desterrado, perseguido y enclaustrado de nuestra sociedad. ¿Por qué? Ya es momento. No venimos a negociar con nadie, no venimos a debatir si el clasismo o el racismo debe ser o no debe ser permitido. No, no debe ser permitido. Con quien sí venimos a dialogar es con los individuos. No se dialoga con el racismo. Al racismo se le condena. Se dialoga con los individuos. Se busca, a través de la información, hacerle llegar a los individuos teorías, posturas, visiones y experiencias de muchas personas que se han visto en desventajas frente a la sociedad. Eso es lo que hay que hacer. Pero hay cosas y hay momentos y hay dinámicas que no pasan por la voluntad. No pasa con que, pues espero que sea buenita onda y espero, si le ruego a Trump, por favor, güey, Trump, sé buen pedo, güey, espero que tu voluntad cambie. No, te vas a la chingada, cabrón, eres un racista y se te van a poner límites, punto y se acabó. Creo que eso lo debemos de tener claro. No se negocia con el racismo, no se negocia con los racistas, simplemente se dialoga con los seres humanos que están detrás de las estructuras racistas y clasistas, que como es una estructura en la que pertenecemos, en la que estamos todos metidos y que todos ejercemos y que todos sufrimos, excepto los que están allá arriba, porque los que están allá arriba no son racializados que hemos recibido. Por eso el humor se hace contra el padre, contra la madre, siempre se hace contra las figuras de poder. Así que el humor que no, el humor podríamos hacerlo contra las estructuras de poder y no contra los que están debajo de esas estructuras de poder. Porque el humor, así lo entendían los griegos, así nos lo enseña Freud en sus análisis, digo, estoy parafraseándolo tal vez fatal, pero el humor siempre va dirigido contra las estructuras que nos oprimen y de esa manera logramos una catarsis. De esa manera logramos desahogarnos, de esa manera logramos regresarle de manera simbólica un poco del daño que este sistema opresivo o que estas figuras de poder han ejercido sobre nosotros.
Gracias, Chumel. Digo, perdón, gracias, Tenoch. Sí, en efecto, o sea, nada más recupero rápido lo que mencionabas, ¿no? La sátira y el humor generalmente se hicieron muy populares en Europa para tirarle a las estructuras de arriba, ¿no? No al revés, no para burlarse de los de abajo, ¿no? Correcto. Entonces, perdón, Mariana quería decir algo y después Yunko también. Adelante, Mariana. Sí, nada más algo muy breve. Ya hablamos acerca del racismo sistémico y cómo pues, es cuando un sistema se benefician los más privilegiados y se discriminan a los menos privilegiados, ¿no? Y se habla acerca de cambiar estos sistemas y cómo tiene que venir el cambio, porque muchas veces desde pues, estos sistemas. ¿Qué les pareció estos fragmentos de debate? ¿Puedo? Por favor. Bueno, pues lo que yo noté es que en cuanto a como lo que nos explicó acerca de cómo se divide el debate, los 4 puntos, siento que se ejemplificó muy bien, o sea, como al principio introduce el tema, después las reglas de cómo se va a llevar a cabo el debate. Entonces, no sé, siento que con este video quedó muy bien ejemplificado los puntos que mencionó. Sí, y estoy de acuerdo contigo. A mí se los recomiendo que lo vean porque si bien, aunque pareciera que no hay una confrontación porque el racismo no se debate, sí hay algunos términos, algunas formas en las cuales se empiezan a discutir. Dicen, no, es que estás equivocado por esto. Y mostré 2 momentos en el caso de Tenoch, donde pareciera que solo insertó 2, 3, 4 palabras altisonantes y parecería que entonces no tiene argumentos, que se estaba solo emocionando, pero después parafrasea, habla de autores, hay contexto. Entonces, si bien en este debate se rompe un poco con un lenguaje formal, se retoman argumentos para validar desde dónde se está viendo. Me encanta este debate porque queda en claro personas que son muy ignorantes, que tienen acceso a los medios y que influyen en algunas personas como el señor Chumel, que queda evidenciado que no conoce de lo que está hablando, que solo habla por hablar, y había otras personas que con argumentos, con una estructura lógica, sin decirle eres un ignorante, quedó mostrado. El debate por eso es bien complicado la realización, porque el argumento es fundamental, porque una mala expresión o una expresión no lógica la puede tomar el otro. El nivel de exigencia en un debate es de 10 a más, porque necesitas estar muy atento de lo que dice la otra persona para encontrar exactamente dónde entra lo que tú estás planeando. Vean lo que sucede en un discurso, pues eres tú, estás solito, tú vas manejando, si te equivocas, no pasa nada, es como muy protagonista el discurso. En el caso de una exposición, mientras no toca tu turno, estás memorizando lo que tú vas a decir, esperando nada más tu turno. En el caso de la conferencia, pues es tú, solo yo. La mesa redonda escucha, pero puedes no escuchar lo que dices y decir tu punto de vista, como sucede en una charla. En el debate, aparte de tener tu cabeza procesando los argumentos, tu lógica, tienes que estar escuchando al otro para retomar, para contradecir, para apoyarte en lo que dice. Entonces requiere que tenga mucho mayor esfuerzo. Para las personas que les interesa el tema de racismo o conocer, busquen este video. Este video dura 1 hora, creo que 15. Les muestra exactamente cómo las expresiones y el talento, la investigación que tienen es grande para poder llevar un debate. Y además los invitaría, fuera de la presentación de proyectos, a que ahora que ustedes están en confinamiento y continuaremos un buen rato en estas modalidades, pues hagan debates con sus compañeros. Pueden a lo mejor hablar del tema que más les guste, de los cómics, y
publicarlo en YouTube para que otras personas que no conocemos esas temáticas o nos interesan esas temáticas podamos conocerlos, porque como adolescentes también tienen mucho que decir. ¿Algún otro comentario sobre debate? De hecho, yo iba a comentar hace rato exactamente lo que dijo Victoria. Pero también creo que es en el modelo expositivo donde debemos de cuidar mucho nuestras emociones, ¿no? Digo, a mí me pasa que a veces, no sé, debemos de cuidar que nuestro lenguaje no verbal no sea agresivo, porque sí, en los dos momentos, independientemente de los argumentos, se veía que quería traspasar la cámara y decirlo de frente. Entonces, creo que eso es como parte de lo que mencionaba en la clase de hace 8 días, el volumen y la forma en la que te expresas, porque a veces la emoción hace que hables tan rápido que, y más en un debate, la otra persona tal vez no te entienda o no te dé esa, más bien que la pasión gane en el sentido de la razón, ¿no? No sé si me explique, creo que es un punto importante a cuidar. Bien, me encanta lo que mencionas porque es real y ya lo habíamos visto hace 8 días, Fede, cuando decíamos, no es necesario gritar para lograr persuadir al otro. El argumento es el que vence. Y sí, acá hay un problema. Si ustedes vieron los memes o buscan los memes y solo toman de el problema que tiene Tenoch con Chumel, es enorme. Y entonces por eso se enciende, porque las pasiones nos ganan. Y eso es bien normal. Y en un debate lo tenemos que cuidar. Siempre recordemos que en todos momentos, no el que grita gana, sino el que es mucho más brillante en cómo maneja su voz, sus tonos de voz, y empieza a generar ese ambiente, porque lo importante en cualquier técnica expositiva, si bien es informar, pero también persuadir al otro, lograrlo llevar a la forma en la que nosotros estamos pensando, en la que nosotros estamos generando las ideas. Entonces, vean ese debate, Federico, échate ese debate, porque me encanta escuchar cuando dices, a mí me pasa. Entonces, ahora que lo ves y tú dices, ¿sabes qué? Esta chica de Veracruz nunca pierde la compostura, nunca se... Y le crees lo que dice, porque además hay tanta razón. Entonces, los invito a ver también este debate, en vez de estar viendo nada más series, véanse este debate y luego véanse una serie, ¿por qué no? ¿Alguna duda o un comentario? Yo, maestro, el moderador siempre tiene la misma función en todos los temas de exposición. No, el moderador, por ejemplo, en conferencia solo presenta el tema. ¿Te das cuenta? En una conferencia no hay una introducción como de definición o contexto. Simplemente dice, las conferencias de hoy hablarán de esto y presenta a los invitados. La mesa redonda, ¿perdón? No, perdón que me interrumpa, continúe. La mesa redonda, en la mesa redonda lanza la pregunta y hace contextos y hasta el final hace un resumen o puede simplemente cerrarla. En el debate sí introduce, hace preguntas, puede recuperar, no es muy, depende el debate, porque en debates ONU o debates presidenciales no recupera. O sea, no dice, en efecto, como mencionó, puede ser. No hace eso, eso se hace en temáticas nada más. Pero en presidenciales, si buscan el debate entre los candidatos presidenciales de México, cuando estuvo Andrés Manuel, Anaya, Bronco, no sé cómo se llama Bronco, ¿por qué digo Bronco? Y del PRI no recuerdo quién estaba. Meet, la periodista que hacía el debate solo contaba tiempo y solo decía, ya se acabó, ahora pasa fulanito y lanzaba preguntas. Depende lo formal. Este es un debate informal y sí, el moderador no opinaba, pero recuperaba información. Y no hace un resumen. En el debate no se hace resumen hasta el final. El ganador siempre es el que el público, el que la audiencia dijo, me convence más tal persona o tal equipo. Entonces, si el moderador cambia en sus funciones.
La parte en la que presenta, por ejemplo, el tema principal y a los participantes, ese es en general, ¿no? Sí, en general sí es una cuestión de el moderador presentador, sí. Ok, maestro, gracias. Ok, vamos a continuar con nuestra última técnica. Nuestra última técnica en el es el panel. Profe. Dime. Te escuchamos. Bueno, es que yo tuve la duda de que como a mí me tocó el tema de debate, la postura, perdón, tenemos que ponernos de acuerdo con el otro equipo para ver qué postura va a tomar cada quien o cómo. Pues si lo van a hacer por los equipos que se quedaron 3 y 3, sí tienen que abordar el tema y cuál es la postura en la que van a trabajar. O sea, sí debe de haber una pregunta y deben de ponerse de acuerdo en las preguntas que le van a hacer llegar al moderador para que él trabaje con ustedes. Sí, pero por ejemplo, o sea, para generar el debate, cada equipo debe tener una postura, ¿no? Sin duda. Eso también lo tenemos que platicar con el otro equipo, ¿no? Sí, ¿cuál es su postura? Desconozco cuál es el tema que están trabajando, pero sí tendrían que hablar sobre una postura. ¿Quién defiende una postura y quién no una postura? No necesariamente es que sean opuestas, son posturas que tienen matices o elementos diferentes. A lo que me refiero, por ejemplo, en la educación no voy a poner un debate sobre no ir a la escuela o ir a la escuela. Eso sería no un absurdo porque hay personas que lo consideran así, en estudiar no en casa como nosotros, sino que se estudien sin ir a una escuela. Sin embargo, muchos de los debates que existen en educación es sobre las teorías que existen. En mi caso, que es una teoría en un 80%, 70% más conductual con los nuevos modelos de competencias, como hay personas que dicen que hay que enseñar con amor. Entonces, el debate se da entre las personas que estamos más centrados en los procesos y en los conceptos con las personas que están más centradas en las emociones. Entonces, podemos debatir sobre cuál será la mejor forma de educar. Entonces, en este ejemplo, no necesariamente es estoy a favor de la educación o en contra de la educación. En temas como el aborto, pues sí, es evidente a favor del aborto y en contra del aborto. Tienen que identificar bien cuál es su tema y cómo va a haber dos posturas sobre el tema. Ok, muchas gracias. Vale, vamos con nuestra última técnica de exposición, que es el panel. El panel por excelencia es la más compleja y compleja no por el hecho de escuchar o no escuchar, sino que es llevada por grandes especialistas. Esto quiere decir que yo no puedo hacer un panel, o sea, ni me invitarían a un panel, porque se necesita ser un alto especialista en esa técnica expositiva, porque como lo viene en la definición, el panel está constituido por un grupo de personas generalmente reducido, tal vez 5 u 8 personas que se reúnen para discutir un tema central en sus diferentes vertientes. Se procura que los panelistas tengan ideologías distintas que permitan el debate y el tratamiento objetivo del tema. Los panelistas son expertos en el tema, pero no un experto como de conferencia o de discurso, es una personalidad en ese tema. Esta es entre una mesa redonda y un debate. Ellos van a conversar entre ellos, pero entre la élite de la élite, y van a tener posturas, inventos, investigaciones. Algo muy acercado a ello es lo que hacen en el 11 del Instituto Politécnico Nacional, del cual formamos parte. Ellos lo llaman diálogos en confianza. Entonces llevan especialistas y hablan sobre cuestiones de salud, cuestiones de educación, donde conversan. No necesariamente se calla el debate,
pero normalmente, no normalmente, pero es casi como inevitable que eso suceda. Entonces, para poder comprender un panel que es muy complejo, sobre todo porque se requiere mucho talento, mucho conocimiento, investigar a gran profundidad en panel, debemos de identificar uno, seleccionar el tema con objetivos claros. Acá no es como la exposición que habla de todo y de nada, que es una vista muy general. Profundiza, va al dato duro, escoger al moderador y asignar un tiempo de panelista. Solo esto surge al inicio, porque después se pueden interrumpir, hay una charla, empieza un poco la discusión, se guarda un tiempo para responder preguntas. Esto lo retomamos muy parecido a la conferencia. El público pregunta. En la mesa redonda, no, el público no pregunta. En el debate, el público no pregunta. En la conferencia, como en el panel, el público dice, quiero que resuelvan esta duda, tengo esta pregunta. Se inicia con una pregunta durante el panel. Los panelistas deben de interactuar entre ellos, por eso digo que retoma mucho esto de mesa redonda y no hay apoyos visuales y el moderador no toma postura. Aquí el moderador, como lo habíamos dicho en un caso de debate presidencial, presenta los currículums y lanza preguntas y no asienta con la cabeza, no niega con la cabeza, no hace más que escuchar, porque lo más importante es escuchar a los especialistas, a los que conocen sobre el tema. ¿Tienen alguna duda respecto a cómo se va a trabajar? Ninguna. Perfecto. Para los alumnos les comparto. Oh, ¿dónde está? Lo he perdido. Hoy está perdido. Profesor, Dígame. ¿también se empieza con un video? Sí, acá a todos los que no tienen PowerPoint se les pide un video por equipo para que por equipo puedan ustedes introducir al tema. Entonces, sí se hace.